Más compleja ha sido la fabricación de la balista, una máquina de guerra que en tiempos de los romanos se utilizaba para asediar las fortificaciones. Mariano Hostalé ha reproducido un ejemplar utilizando el mismo tipo de material. Situamos lo que es la guía sobre el pie, con el bulón. Ahora procedemos al montaje del cabezal. Lo que hace es soportar lo que es el torniquete de arrastre de la balista, hace como un cojinete con una rueda para poder forzar luego posteriormente a la máquina que tense. Está compuesto de un cojinete de madera. En la balista se utilizan generalmente maderas para la base, maderas corrientes como son los pinos, y para las partes mecánicas maderas muy duras y maderas endurecidas. Aquí está esta pieza que es la que hace de cojinete, son maderas tratadas técnicamente para endurecer y que puedan soportar el desgaste que produce la fricción y la rotación. La guía desarrolla un movimiento de arrastre que es lo que va posteriormente a tensar y arrastrar la flecha. Esta es la cuerda de arrastre, que es la que va montada en el cojinete que hemos establecido ahí. Esto se bloquea simplemente todo el proceso con dos pasadores. Las medidas proceden de distintos sitios. Son todo de restos arqueológicos, y esta que estamos viendo es un híbrido de varias piezas procedentes de Ampurias y de dos zonas de Aragón, que son Aceila y la más importante por más datos que ha dado, de Monreal de Ariza. Son piezas arqueológicas de las cuales pues nos han quedado una perfección lo que son los restos metálicos y pues prácticamente sin datos lo que son los restos de madera. Son deducciones de grabados de la antigüedad. Pues es empalmar una cuerda con otra para que se hace una cuerda doble para que la resistencia sea mucho mayor. Simplemente con este proceso ya puedes hacer que el arrastre, cuando lo tenga, él se va plegando así a sí mismo, se va arrastrando. Ahora, después de esto, bloqueamos para que al poner el cabezal no se nos pega. ¿Lo tengo de alguna manera? No. Este proceso es muy sencillo, el de bloqueo, que es el mismo sistema que han utilizado siempre la gente del campo para bloquear los carros, que es una lazada simple, y se queda perfectamente bloqueado con un solo movimiento. Entonces ya puedes tener una seguridad que no se te pliega toda la pieza. Vamos a proceder al montaje del cabezal. Ven. Vamos a poner los calzas en el apoyo. Subimos. Tiene una mano aquí. Y ahora se bloquea con las cuñas. No tenía que ir todo el cabezal para ahí. Sí, es que es ahí. Sí. Quieto un momento, te las dejo llevar. Está ya. Luego se golpea para trabarlo más fuerte. Para que veas que son de tipo de caballo, como la fíbula. Están recordando siempre el arte celtibérico.
Ya lo tenemos bloqueada la máquina. Esto es la retención del arma. Cuando el arma la estás tensando, esta es la pieza que junto con la corona dentada nos produce una retención de la tensión. Si no, se nos podría disparar cada golpe del disparador, o sea, cada vuelta hacia atrás nos va reteniendo mediante estas uñas o eslabones para que no se vaya el carro otra vez a la posición de partida. Disparador que tiene una particularidad como muchas de las cosas de los romanos. Si observáis, es claramente un falo. Bueno, ya está, en función de poder disparar. Vamos a ver, ahora ponemos lo que son las barras de torsión. Hay que buscar la mitad. Dale vueltas ahora aquí. Sí. Vale, y ahora al de abajo. En el mismo sentido. Al revés. Se procede al templado. Espera. Vale. ¿Sí? Ya, sí, de momento ya está. El otro. Este es el mismo. Dale. Sí. Y ahora de abajo. Ahora vamos a poner lo que es las barras. Introduces el extremo. Introduzco este. A tensar. Esta llave lo que hace es tensar el haz para que empiece a tener consistencia de tensión. Hay que procurar darle la misma tensión a la parte de arriba que la de abajo, a la de la izquierda que a la de la derecha. ¿Sabes lo que me ha pasado? Sí, me ha abierto. Apretar mucho. Bueno. Ya tenemos el arma tensa. La forma de proceder es adelantar el carro. ¿Te ayuda? Sí, tú cogeré ahí. Los primeros movimientos, hasta que se atempera, son más problemáticos. Se arrastra hasta llegar hasta la cuerda. En llegando a la cuerda, se levanta, se cierra y se procede al bloqueo del disparador de esa forma tan sencilla. Esto ya se queda completamente trabado. Ya ponemos lo que es el retenedor de la fuerza para que no se nos vaya el carro accidentalmente hacia adelante. Ponemos el tensor y ya podemos ir tensando el arma hasta la tensión que queramos, dependiendo de la distancia, del tipo de flecha que vamos a disparar, todos los procesos que lleva lo anterior a un disparo. Digamos que esta sería una postura para muy cerca. Cuando disparamos a distancias muy grandes, arrastramos el carro hasta el final. Bueno. Se procede a la colocación de la flecha, que esta flecha se aloja perfectamente en la parte del disparador, hace contacto con la cuerda para que no sea, cuando se dispara, no sea un empuje de golpe, sino de arrastre. Y en el momento que nosotros procederamos al levantamiento del disparador, bascula el disparador, empuja por la presión de las barras y sale la flecha disparada. En este caso lo vamos a hacer retirando, por supuesto, la flecha. Y luego el disparador es tan sencillo como al desplazarlo hacia atrás se levanta, pivota y sale el objeto.
Bueno, esto es una arma de guerra que se ha utilizado a lo largo de varios siglos. Generalmente era una arma de asedio, o sea, para cuando se asediaban las ciudades y tirar desde fuera de asedio y que la gente no pudiera estar tranquila dentro de las ciudades. También se ha empleado, aunque en menor cantidad, para la marina. Tanto se empleaba para la destrucción física como flecha, como para incendiaria, flechas incendiarias, para en los asedios intentar quemar las casas. La forma de las flechas varía de esta que es de forma piramidal la punta, a otras que son lanceoladas como una especie de pañoleta. Son muy variadas. En la actualidad, el interés y la afición de Mariano Hostalé por las técnicas y piezas del pasado le ha llevado a reproducir diferentes ejemplares museísticos de todas las épocas de la historia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.